mis hermanos, muy buenas noches para todos. Espero que este tiempo haya sido de bendición para usted y gracias por conectarse con nosotros. Gracias a todos los hermanos de Fe y Esperanza, los jóvenes de Generación de Fuego y a todos los que nos ven desde diferentes lugares. Y aún un saludo muy especial para las personas que nos están visitando, que nos están viendo por primera vez. Bueno, estamos muy contentos en esta noche porque llegamos a la última parte de esta serie del Mensajero de Fuego. Es una bendición este tiempo que hemos compartido con ustedes, esta serie de predicaciones sobre Juan el Bautista, a la cual le pusimos el Mensajero de Fuego, aprendimos acerca de su ministerio, de su llamado, y ya hoy culminamos esta parte para que en el mes de julio entremos a una nueva temática. Entonces, ¿qué tal si oramos al Señor para que empecemos en esta noche? Y le damos gracias a Dios por su fidelidad. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Y gracias porque tu palabra nos enamora cada día más. Que en esta noche tu Espíritu Santo hable a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos entender y comprender tu buena y perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesús, por amarnos, gracias por ayudarnos y que en esta noche esta palabra sea de bendición para todos los oyentes y todos los que están conectados en esta hora. En el nombre de Jesús te agradecemos y te damos gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, hoy quiero compartirles en esta última predicación o en esta última enseñanza sobre esta serie del Bautista, quiero hablarles acerca de el mártir. El tema de hoy es el mártir, ya que es el último tema. Vamos a ver entonces cuál fue la culminación, cómo terminó el ministerio y la vida de Juan el Bautista. Muchos conocemos parte de la historia, pero de pronto se nos escapan detalles de esto y esta es una enseñanza muy bonita. Juan fue el último mártir del Antiguo Testamento y el primer mártir del Nuevo Testamento. Ese ciclo, recuerden que al principio de esta serie les dije que habían pasado 400 años de silencio, de oscuridad, donde no había profeta, donde el pueblo se había olvidado de Dios, donde los ritos religiosos estaban por encima incluso de la autoridad misma de la palabra. Entonces, al pasar este tiempo, Dios envía a Juan con una voz profética, como un mensajero de fuego para su generación, y Juan, el Bautista, se convierte en el último mártir del Antiguo Testamento, de ese periodo profético. Por eso en Mateo 11, como aprendíamos en estos días, dice que Juan fue el último de los profetas, de esa serie o de esa genealogía de profetas que venían desde el Antiguo Testamento, pero también es el primer mártir del Nuevo Testamento. Algunos han dicho que el primer mártir del Nuevo Testamento es Esteban, que fue apedrado y es apedreado por su predicación, apedreado por su enseñanza, pero en realidad fue un primer mártir ya de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, pero el primer mártir del Nuevo Testamento, incluso antes de nuestro Señor Jesús, fue el mismo Juan Bautista. Luego viene nuestro Señor Jesús al hacer el sacrificio en la cruz y vemos ahí ya una serie de mártires de la iglesia primitiva. Pero en realidad este hombre entregó su vida por el Evangelio, por Jesús, y vamos a ver cómo entonces la historia de los mártires a través de la historia ha sido una historia que nos inspira, que nos reta, que nos desafía y que nos motiva y nos alienta a través de los tiempos a continuar y a seguir siendo fieles al Señor. Muy bien, quiero que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. El Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 14 dice: Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo, santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21.
Pero venido un día oportuno, que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Verso 23. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Esta historia, mis hermanos, entonces es una historia tremenda. Ya ahí vemos un poco más general el contexto de la muerte de Juan el Bautista. Recuerde que la voz de los mártires es una voz que nunca se dejará de oír, es una voz que nunca se dejará de escuchar. Y como Juan fue un mártir del Evangelio, es una voz que tampoco nunca se dejará de escuchar. Porque Juan fue decapitado a causa de su predicación. Su predicación fue tan fuerte, tan severa, pero también fue una predicación de verdad, que no cayó la verdad de Dios, sin importar que era un rey, sin importar que era una autoridad. Él le dijo que lo que estaba haciendo era incorrecto y por esta causa fue muerto. Entonces, quiero que analicemos algunas cosas en este pasaje. Lo primero está en el versículo 14. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Entonces Herodes había escuchado acerca de la fama de Jesús, de lo que este hombre estaba haciendo, y su conciencia le redargulló y su conciencia le hizo pensar que era Juan el Bautista que había resucitado de los muertos. Ya habíamos también tocado algo acerca de Herodes. Hay varias referencias de Herodes en el Nuevo Testamento y es importante también identificar esto en esta última parte de Juan. Herodes el Grande fue el hombre que mandó a matar a los niños cuando Juan estaba pequeño, cuando Jesús estaba pequeño, fue quien mandó a sacrificar a los niños de ese tiempo. Pero después de su muerte, su reino se dividió entre sus tres hijos, Arquelao, Antipas y Felipe. Entre ellos estaba este Herodes Antipas, que es del que estamos hablando, y Felipe, su hermano, del cual él le había quitado su mujer. Antipas asumió este nombre como de esta dinastía a causa de Herodes. Y cuando comenzó a reinar en Galilea y en Perea, se conoció entonces que tenía como una parte o cuatro partes de este reino. Ahora, Marcos lo describe como rey, dice que el rey Herodes, aunque en realidad pues era un título que se le daba, digamos, en ese tiempo, permitido por el gobierno romano, pero en realidad no era un rey como tal. Ahora, hay algo en la conciencia de Herodes muy tremendo, porque dice que él había escuchado de la fama de Jesús y algo en la conciencia le dijo, este es Juan que ha resucitado. Es decir, la conciencia de este hombre lo acusaba. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar que lo bueno, lo malo que hagamos, nuestra propia conciencia también nos va a acusar. Tal vez podríamos pensar que una persona como Herodes no debía tener conciencia, pero vemos también que él escucha su voz y dice, tal vez es Juan que ha resucitado de los muertos. Él sabía que había hecho algo malo y aunque uno diga, no, pues este hombre tan perverso no tenía conciencia. Mire, la conciencia de Herodes le decía que lo que había hecho estaba mal, que lo que había hecho no era correcto y su propia conciencia le hablaba de parte de Dios. Ahora, hay algo muy interesante, dice que otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Bien, el verso 16 dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora, la muerte de los siervos de Dios no silencian el mensaje. Note que a pesar de que él había asesinado a Juan el Bautista,
Jesús siguió predicando y luego de Jesús morir en la cruz y resucitar, otros siguieron predicando. Entonces, el hecho de que los siervos de Dios mueran no quiere decir que el mensaje se frena. Al contrario, con mucha más fuerza, sus discípulos y seguidores van a seguir predicando el mensaje. Cuando Juan apareció en la nación de Israel, hizo un llamado al pueblo a prepararse para la venida del Mesías. Herodes no le habían gustado muchas de las exigencias morales que predicaba y decidió silenciarlo, decidió callarlo, encarcelarlo primero y luego quitarle la vida. Porque estaba descubriendo Herodes también que la muerte de los siervos de Dios no pueden silenciar el mensaje. Herodes descubrió que aunque él pudiese matar muchos hijos de Dios o muchos predicadores, el mensaje de Dios seguiría corriendo. Ahora, ¿por qué causa fue arrestado Juan el Bautista? Vamos a ver más la causa. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Note entonces la causa por la que Juan el Bautista fue encarcelado. Herodes había tomado una mujer llamada Herodías. Herodías no era su esposa, él era casado, pero se separa de su esposa para casarse o para tener y entablar una relación con Herodías, pero Herodías era esposa de Felipe, su hermano. Entonces Juan el Bautista, al ver esto, Juan no solamente era un predicador del desierto, Juan también estuvo en el palacio. Alguna vez se acercó y le dijo a Herodes: lo que estás haciendo no es correcto, lo que estás haciendo no está bien. Y cuando él habla acerca de esto, entonces es encarcelado. Porque aunque Herodes le gustaba escuchar el mensaje, le gustaba escuchar a Juan, no estaba de acuerdo tampoco con todo lo que él predicaba. Bien, entonces Marcos aquí nos está señalando, el evangelista, que la razón por la que Juan el Bautista fue encarcelado y fue llevado preso fue por causa de su predicación. En su predicación el mensaje que dio es decirle al rey Herodes: no es correcto lo que haces, no está bien lo que estás haciendo. Juan debió ser la causa de muchas discusiones entre Herodías y Herodes. Debió haber sido la causa de muchas cosas entre ellos, porque de alguna medida o en alguna manera Herodes quería protegerlo, pero esta mujer se ensañó con él por su predicación, por lo que decía. Esta mujer también estaba buscando, aquí tenemos el tipo de mujer que estaba buscando una posición política, que estaba buscando una posición mucho más grande y estaba dispuesta a llegar hasta donde fuera necesario con tal de alcanzarlo. Pero Juan fue una voz que no dejó de predicar el mensaje. Allí había un hombre que se atrevía a decir la verdad aún a un rey. Herodes entonces dice, versículo 18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Es decir, predicó la verdad, predicó el mensaje, no acomodó el mensaje para que Herodes se sintiera agradado con su predicación. Más bien, Juan es un profeta tan fiel a la palabra, es un profeta tan fiel al llamado, es una voz profética, es un mensajero de fuego, de tal manera que su predicación incomodó a sus oyentes, entre ellos a Herodes y a su mujer. Entonces, Herodes es un claro ejemplo de lo que sucede con mucha gente en este tiempo. Escuchan la palabra y les gusta. Mire lo que dice el versículo 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero le escuchaba. Note entonces que aquí tenemos aparentemente un creyente que está escuchando el mensaje, que está escuchando la predicación. A Herodes le gustaba escuchar las enseñanzas de Juan, les gustaba escuchar cómo él predicaba, pero en su corazón no había un cambio, en su corazón no había un arrepentimiento genuino y verdadero. Note entonces, como les decía ahorita, hay gente en la iglesia que aparentemente le gusta escuchar de Dios, le gusta escuchar mensajes, le gusta poner versículos cristianos, le gusta decir que aman a Dios, pero en realidad cuando se encuentran frente a la tentación caen en los pecados y desechan a Dios y desechan y vuelven atrás, volviendo atrás, desechan el evangelio, el mensaje de la gracia, por caer en sus propios pecados y darle rienda suelta a sus propias concupiscencias. Hay personas que les gusta escuchar las cosas de Dios, pero no quieren un compromiso serio con la palabra y son arrastrados por sus propios pecados hasta la perdición. Ahora, Herodes se encontraba como en una encrucijada.
Herodes, ¿por qué se encontraba en una encrucijada? Se debatía entre dos pensamientos. Respetaba a Juan el Bautista y le escuchaba, pero le faltaba la decisión de determinar las relaciones pecaminosas con una mujer que no era la suya y que estaba siendo arrastrado por el pecado. Entonces le gustaba escuchar el mensaje, pero no estaba dispuesto a tomar determinaciones serias por Dios. Ahora, en Lucas capítulo 3, versículo 19, el Evangelio de Lucas capítulo 3, hay algo más y hay una razón más por la que Juan el Bautista fue arrestado y al mismo tiempo después fue asesinado. Lucas capítulo 3, versículo 19 y 20 dice así. Dice, entonces Herodes el tetrarca, recuerden que cuando hablamos de Herodes el tetrarca estamos hablando que es gobernador de 4 partes. Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Note entonces que Juan reprendía a Herodes no solamente por haber tomado a Herodías, la mujer de su hermano, sino que porque hacía otras cosas malas. Aquí tenemos un tipo de rey, gobernante o político corrupto en tantas cosas, perverso en tantas cosas, inmoral en tantas cosas. Entonces Juan lo estaba reprendiendo aún de muchas otras maldades. Sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Es decir, que además de todas las cosas malas, además de haber tomado a Herodías, además de hacer muchas cosas perversas, añadió una más, encarceló a un profeta de Dios solamente por predicarle la verdad. Ahora, aquí vemos la astucia también de 2 mujeres. Ya leímos que el versículo 20 dice que Herodes, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías. Es decir, había una fiesta, algo que no era común para los reyes de Israel. No estaba permitido para ellos hacer este tipo de fiestas, de cumpleaños y cosas parecidas. Pero Herodes, por su corrupción, por su inmoralidad y perversión y por la lejanía que tenía de Dios, no comprendía esto. Entonces Herodes decide hacer un gran banquete de cumpleaños, invitar a personas importantes y hacer una gran celebración. En esa celebración acontece algo que daña más el carácter de este hombre. Dice que en este día dice que entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes. El versículo 22 dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él a la mesa, y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Mire qué falta de sabiduría, qué falta de experiencia la de este gobernante. Se dejó seducir tal vez por una muchacha. Cuando hablamos de que era la hija de Herodías y que danzó, cuando el texto dice que era una muchacha, tal vez era una niña muy jovencita o una muchacha muy jovencita. Algunos dicen que pudo haber sido una doncella o una virgen, y hay algunos comentaristas que tienen 2 posiciones frente a esto. Hay comentaristas bíblicos que dicen que tal vez esta era una niña pequeña, que no era una jovencita o adolescente, sino que más bien era una niña muy pequeña, y que lo que a él le agradó de la danza fue que se dejó, como digamos, seducir el corazón, entre comillas, como un padre. Le agradó lo que ella hizo, y digamos como esa especie de regalo, pues no sé, como cuando ustedes quedan fascinados por algo que hace un niño y usted dice, ay, tan bello, tan hermoso. Algunos tienen esa posición. Otros creen lo que yo también pienso, que en realidad esta danza fue tan sensual, fue tan sexy para él, que atrapó su corazón, y al atrapar su corazón y de todos los que con él estaban, estuvo dispuesto a darle aún su propio reino, solamente porque esta muchacha danzó delante de él. Además no era cualquier persona, esta niña era perversa, o esta doncella o jovencita era más perversa de lo que creemos, porque cuando danza ella va y se somete a lo que su mamá le pide y está de acuerdo con el pedido que le hace su mamá Herodías. Según Josefo, un escritor de el primer siglo, dice que esta muchacha, hija de Herodías, se llamaba Salomé. Entonces al baile de Salomé conquistó el corazón de Juan, lo sedujo y quedó tan atrapado en su propio pecado, en su propia conciencia, quedó tan atrapado en su propia concupiscencia, mejor, que estuvo dispuesto a ofrecerle a esta muchacha
todo lo que quieras. Note cómo en una noche un hombre puede perderlo todo. Dice que le dijo a esta niña o a esta muchacha que le pidiera lo que quisiera, que hasta la mitad del reino estaría dispuesto a dárselo solo por haberla visto danzar o bailar delante de él. Entonces, ¿qué quiere que entendamos? La palabra de Dios, ¿qué quiere que nosotros entendamos? Que detrás de su porte real, Herodes era un hombre muy débil, esclavo de todo tipo de pasiones. Esto sigue siendo aún en el mundo, sigue siendo igual en el mundo moderno en el que nosotros vivimos. El ser humano no ha cambiado, esa es, esa es la esencia del corazón del ser humano que está sin Dios. La finalidad última del evangelista es contrastar a este rey humano con el Cristo de Dios, tanto en su carácter como en sus obras. Jesús es el rey que esta humanidad necesita. Herodes no es el tipo de rey ni gobernante que necesita la humanidad. Jesús, en cambio, es un rey por excelencia, moralmente perfecto en todo lo que hizo. Esta mujer dice que deseaba matarle. Versículo 23 dice, y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Esta mujer era muy perversa, porque esta fue la oportunidad que encontró la mujer para poder deshacerse de Juan, de la predicación que le incomodaba, de las enseñanzas que le incomodaban. Finalmente, esta mujer consiguió lo que deseaba. Ahora, acá hay muchas similitudes en la historia de Elías. Recuerden, mis hermanos, que habíamos también hablado que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, era el profeta que había de venir y que era muy parecido, su ministerio fue muy parecido al de Elías, su vestimenta y todo lo que él hizo. Ahora, acá también hay algunas similitudes y paralelos en la historia de Elías. Por ejemplo, quiero que miremos primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19. Dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ahora, acá hay una profecía que había dado el profeta Elías contra Acab, contra Jezabel. Estaba pronunciando una palabra fuerte contra ellos. Pero acá también dice que había una mujer, dice, y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo mío, y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Acá lo que estaba haciendo el profeta Elías era con un rey, al igual que Juan el Bautista, reprendiéndolo, exhortándolo, diciendo lo que estás haciendo no es correcto y por lo que estás haciendo vas a tener consecuencias. Note entonces que Juan y Elías en su predicación eran muy parecidos, hablaron a un rey fuertemente diciéndole lo que estás haciendo no es correcto. Y ahí mismo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 1 y 2, mire lo que dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, su esposa, su mujer, a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué quería Jezabel con Juan el Bautista? Lo que Jezabel quería con Juan el Bautista era hacer lo mismo que Herodías hizo con Juan. Lo que Jezabel quería hacer con el profeta Elías era lo mismo que quería hacer Herodías con Juan el Bautista. Note que esta mujer Jezabel, que estaba en contra de los siervos de Dios, en contra de los profetas de Dios, hizo una promesa y dijo, hoy, mañana a esta misma hora, yo voy a cortarle la cabeza al profeta Elías. ¿Por qué? Porque Elías había predicado en contra de lo que ella estaba haciendo, en contra de su esposo, y no estuvo de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ahí mismo en el capítulo 21 del primer libro de Reyes, versículo 25, un texto más ahí para comprender un poco más esto. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Qué hacía entonces Jezabel? Incitar a Acab su esposo para que matara a Elías. Lo mismo que hizo Herodías
con Herodes, siendo el caso de Juan el Bautista mucho más terrible, porque esta mujer sí logró lo que quería hacer. Y en el versículo 25 dice: entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Salomé entonces, la hija de Herodías? Vino ante el rey, como estaba sentado frente a gente importante, le dijo: quiero que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Entonces, para este rey fue más importante una promesa que le había hecho a esta mujer, sin sentido, sin propósito y sin sabiduría, que conservar la vida de este siervo de Dios. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y así lo hicieron. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha a su madre. Note entonces que así termina la vida de este gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Cortaron su cabeza por causa de esta mujer Herodías. Pero más que por ella, era parte también del propósito de Dios y Dios lo permitió. Dios permitió que Juan el Bautista fuera encarcelado, Dios permitió que le mocharan la cabeza, Dios permitió que él predicara de esta manera. Hacía parte también del propósito de Dios, pero hacía parte también de la fidelidad de este gran hombre. Siempre es triste ver la muerte de un fiel siervo de Dios, pero su testimonio sigue perdurando. A través de los tiempos, su testimonio sigue quedando para nuestras generaciones. Nosotros hoy seguimos admirando su valor al denunciar el adulterio del rey, sabiendo que le acarraría el odio mortal de una mujer poderosa y mala como Herodías. La cabeza se ungía como símbolo de autoridad. La cabeza de un rey o de un sacerdote en ese tiempo se ungía, mientras que golpear la cabeza o cortarle el pelo o cortarle la cabeza era deshonra y era mostrar superioridad sobre la víctima. Fue lo que esta mujer quería hacer con Juan el Bautista, mostrarle que aparentemente ella estaba encima de él. El Bautista es un modelo de entrega y fidelidad a Dios. Empieza su carrera con fidelidad y termina con fidelidad. Juan marca el camino de una nueva raza de profetas diferentes a los del Antiguo Testamento, ya no solo para profetizar acontecimientos venideros o futuros, sino predicadores de la palabra que predican a Cristo con verdad y autoridad. No buscó ser el centro, sino que buscó que Jesús fuera el centro de su vida y su mensaje. Necesitamos hoy día hombres fieles como Juan el Bautista, que sin importar las consecuencias o las circunstancias, permanezcan fieles en el propósito de Dios. Nosotros, como líderes o predicadores, estamos llamados a predicar la verdad sin importar las consecuencias. A veces queremos acomodar el mensaje a lo que la gente quiera oír, pero la verdad, Dios nos llama, si es necesario, incomodar a la gente desde que prediquemos con fidelidad. El evangelio incomoda y hasta puede ser chocante para algunos. Fue lo que le pasó a Herodes y a Herodías a causa de la predicación de Juan. Pero debemos predicar con respeto, con amor, pero con la autoridad que la verdad merece. Ahora, quiero ponerte un ejemplo para terminar en esta noche. Quiero ponerte el ejemplo de algunos mártires de la iglesia que a través de la historia perecieron y murieron por Jesús. En Hechos 7, por ejemplo, está la historia de Esteban, que fue apedreado por predicar el evangelio. También dice la historia de la iglesia cristiana que en los primeros años del cristianismo, por ejemplo en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón, el 18 de julio, en 6 días y 7 noches, mató y torturó a millones, a miles y cientos de miles de cristianos por no obedecer su voz. Fueron quemados en parques, echados a perros rabiosos, a hienas, a leones en el Coliseo romano. Murieron, se creen, más de 2 millones de cristianos en ese tiempo por el Evangelio. En el año 90 después de Cristo, el emperador Domiciano mata y persigue a los cristianos, entre ellos hace una persecución contra Juan, el apóstol. Recuerden que él fue llevado cautivo por orden de este emperador a la isla de Patmos, en el mar Egeo.
Allí mismo fue donde Juan también fue torturado y allí mismo fue donde tuvo la revelación del Apocalipsis. Y quiero contarles, mis hermanos, también terminando en esta conclusión, la historia, por ejemplo, de algunos mártires como los apóstoles y otros que murieron por Jesús al igual que Juan el Bautista. Por ejemplo, Mateo dice que sufrió el martirio en Etiopía y luego fue atravesado por una espada. Marcos murió en Alejandría, en Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su predicación a los perdidos. Esto es tremendo. El apóstol Pedro dice que fue crucificado boca abajo, diciendo según la tradición que no era digno de morir como su Señor. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el penáculo, dice, del templo, y porque se negó a rehusar, se negó a renunciar a su fe en Cristo. Cuando descubrieron que después de haber caído más de 100 metros abajo no había muerto, dice que lo golpearon hasta matarlo. Santiago el Grande o Jacobo, en el año 44 después de Cristo, fue decapitado por el rey Herodes Agripa. Eso está en Hechos capítulo 12 del 2 en adelante. Bartolomé dice que fue misionero en Asia, fue pregonero de Cristo en la actual Turquía, fue martirizado por su predicación en Armenia y después fue desollado por un látigo que le arrancaba los pedazos de carne hasta morir. Luego lo decapitaron. Andrés fue crucificado en forma de X, en forma de una X, en Patras, en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados durante mucho tiempo que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía, sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Judas, el escritor de la carta, fue muerto a flechazos cuando se negó a renegar de su fe en Cristo, y Matías, el que reemplazó a Judas, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo dice que en el año 67 fue decapitado en Roma. Sin contar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la edad de 33 años fue golpeado, martirizado, humillado, crucificado y muerto como mártir para redimir a todos los santos. Muy bien, esto es alguna de la historia de muchos de los mártires que a través de la historia entregaron su vida por el Evangelio. No solamente ellos, por ejemplo, en el año 161 al 180 estuvo bajo el emperador Marco Aurelio. Este emperador, filósofo, escritor y muy culto, tenía un defecto y era que odiaba a los cristianos. Entre ellos mandó a llamar a Policarpo, un hombre muy influyente, y era pastor de la iglesia de Esmirna. Lo trajeron ante el emperador y le dijeron: niegas a Cristo y te retractas de tu fe, o te condenaremos a la hoguera vivo. Y dijo: tengo 86 años. Conozco a mi Señor hace 80 años, toda mi vida le he servido. No voy a negarlo a la hora de mi muerte. Y dijo: Cristo es mi Kyrios, Señor, dueño absoluto de todo. Le prendieron fuego y aún así seguía cantando y adorando a Dios. Al ver sus verdugos que este hombre no moría, le clavaron una lanza. Y dice la historia y cuenta que al atravesarle la lanza con la misma sangre que salió, apagó su hoguera hasta morir. Ahora, esta es la historia de muchos hombres y mujeres que entregaron su vida por el Evangelio, que al igual que Juan el Bautista, entregaron su vida a Jesús. Yo los invito, mis hermanos, a que sigamos siendo fieles a Dios, como dice la palabra en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte para que ninguno tome tu corona. Juan, el mensajero de fuego, fue una voz profética, un hombre verdadero en un mundo que solo tenía nombres, un testigo fiel de la luz verdadera, una voz que aprendió a clamar en el desierto, un predicador único y extraordinario, un hombre como el que Dios busca en este tiempo, un verdadero mártir del Evangelio de Cristo. Y la invitación al cerrar esta serie, mi hermano, es que permanezcas fiel al Señor, que sin importar la situación o las circunstancias, la iglesia y nosotros, tú que me escuchas, permanezcamos fieles
al Señor. Oremos en esta noche y que Dios siga hablando a nuestros corazones. Señor, gracias por la serie que hoy terminamos, El Mensajero de Fuego. Gracias porque durante todas estas semanas, a través de este maravilloso personaje, el Bautista, aprendimos a amarte, a conocerte, a predicar, a ser testigos de la luz. Aprendimos a permanecer fieles, pero sobre todo aprendimos a amar más a Jesús. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a continuar en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios, y te damos muchas gracias. Bendice la iglesia y a todos los que me escuchan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor les fortalezca y les ayude. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana y la próxima semana empezamos el mes de julio con una nueva serie, una nueva temática. Estaremos hablando acerca de discípulos radicales, discípulos que aprendemos a ser como Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana. Dios les guarde.